Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Quisiera saber si me están escuchando. Amén, Sí, hermanita hermano. Argel. Un feliz santo sábado. Dios los bendiga, apreciados hermanos. Sí, Gracias. hermano. Mi hermana Argenis y a todos mis hermanos que estén conectados. Sí se le escucha Amén. bien, mi hermana. Dios le bendiga. Amén. Feliz santo sábado para todos. Es una alegría volvernos a reunir en otro sábado más que nos concede el Señor en esta tierra. Entonces, hermanos, Amén. vamos a colocarnos de rodillas para orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias, Señor, porque nuevamente al regalarnos la vida, las fuerzas y las energías, estamos aquí recibiendo este santo sábado más que nos concede. Gracias, bondadoso Padre, por el cuidado, la protección que nos ha brindado durante esta semana que ha transcurrido, por las bendiciones, Señor, recibidas. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los peligros, de toda la confusión, de toda la maldad, de todo lo que nos rodea, Señor, estamos aquí bajo su divino cuidado, bajo sus santas alas de amor. Padre eterno, hemos iniciado estas horas santas congregándonos para alabar, para glorificar su santo nombre, para estudiar su palabra, para ser fortalecidos, Señor, en la fe, una fe que necesitamos, Señor, para transitar por estas épocas y por las futuras épocas que se vendrán, y que su santa palabra nos dice que no van a ser días fáciles. Gracias, bondadoso Padre, porque su palabra está llena de infinitas, grandes y amorosas promesas para su pueblo. Ayúdanos a aferrarnos cada día a ellas. También es el momento, Señor, para pedir por nuestros hermanos que están delicados de salud, para rogar, eterno Dios, su mano sanadora, su mano restauradora, su mano protectora sobre ellos y sobre cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, Señor. También es el momento aquí de rodillas para reconocer que somos indignos, todavía con flaquezas, debilidades, Señor. Y gracias porque al arrodillarnos y confesar nuestros pecados, tenemos la absoluta certeza de que somos escuchados allá en su santuario celestial y allí recibimos el perdón, Señor. Danos cada día grande y más arrepentimiento. Que cada día, Señor, nuestras debilidades sean fortalecidas en su poder y en su grande misericordia. Bondadoso Padre, bendice a todos mis hermanos, los que estamos aquí reunidos, nuestras familias, las familias de nuestros hermanos, y ayúdanos, Señor, a perseverar a todos hasta el fin. Se lo suplicamos, bendito Dios, en los méritos, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, quisiera que nuestros hermanos tuvieran todos la santa palabra del Señor abierta. Vamos a abrirla en el libro de Salmos y pedirle a la hermanita Daniela a ver si podemos tener el Salmo 1 y ojalá colorear cada uno de los versículos en un color que usted desea para diferenciar el uno del otro. Bueno, hermanos, entonces aquí en la reunión veo que está nuestra hermana Ana María, nuestra hermana Dalila Prieto, la hermana Estefanía López, el hermano Jairo, la hermana María Doris y la hermana Zoraida. A todos ellos quiero preguntarles cuál es el salmo
preferido y que nos diga por qué ese salmo es el preferido para ustedes. Y si es posible, que lo leamos. Entonces, adelante, hermanos, el que quiera tomar la palabra. Sí, muy buenas noches, hermana Argenis. El Señor la bendiga. Buenas noches, Sábado. hermana Ángel. Gracias, hermana, lo mismo. Amén. No me pude conectar del celular porque acá estamos, no hay señal, pero bueno, estamos conectados del celular de Zoraida Wellington y Zoraida y yo. Bueno, el salmo de mi hermanita Zoraida y yo es el Salmo 91. Salmo 91. ¿Quiere leerlo, hermana, por favor? Claro que sí, hermano. Lo digo, ok. Yo lo sé de memoria. Sí. ¿Lo digo? Sí, Ana. ¿Lo leo? Sí, pueden leerlo entre los tres. Cada uno puede leer un versículo si desean. Ok, entonces Zoraida y yo lo vamos a leer en el momento. Comienzo yo y continúa Zoraida. El que habita la orilla del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Dos. Diré al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuridad y defensa es su verdad. No temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni plaga que anda en la oscuridad, ni peste que en el mediodía destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarás por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí es su amor, por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo le libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. 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 Gracias, hermanas. Amén. Hermana Ángela o hermana Zoraida, ¿por qué ese salmo, digamos, es el preferido de ustedes? Porque cuando uno sale para salir de la casa, uno no sabe qué le puede pasar. Entonces yo siempre cuando voy a salir, dice, y sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces es muy poderoso ese salmo, por eso le tenemos mucha fe. Bueno, el Señor ha obrado maravillas. Nosotros tenemos muchos testimonios en cuanto a, a que sabemos que siempre oramos este salmo porque sabemos que el Señor envía a sus santos ángeles y hemos visto las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, inclusive todas las que no hemos alcanzado a ver. Sí, que la hayamos nosotros percibido o ni siquiera nos demos cuenta cuántas veces los santos ángeles nos cuidan, nos protegen. Y bueno, en el día de hoy, pues yo quiero darle la gloria y la honra al Señor porque nuestro hermano Carlos, con este accidente que acaba de sufrir en el día de ayer, pues no pasó tampoco mucho a mayores porque los santos ángeles iban con él. Y bueno, confiemos en el Señor que el hermano Carlos pueda ser intervenido pronto y el Señor pueda hacer una recuperación maravillosa en él y que todos los hermanos nos unamos en oración para orar, para elevar nuestras oraciones para que nuestro hermano Carlos se pueda recuperar muy pronto. Y le damos las gracias porque el Señor ha cuidado de Wellington también en este día, lo ha traído con bien, a pesar de unas ciertas amenazas que le han estado haciendo.
Y sabemos que el Señor ha obrado con los santos ángeles que lo han cuidado, lo han protegido en el camino y no le han dejado pasar nada o que esta persona salga a hacerle un ataque a él. Entonces sabemos que los santos ángeles han obrado maravillosamente y son infinidad los testimonios que nosotros como familia tenemos, cómo el Señor ha obrado por medio de los santos ángeles y nos han protegido Amén. en muchas ocasiones. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermanitas. La hermana María Doris tendrá audio para que nos comparta el salmo que usted es su preferido. Bueno, parece que no tiene audio. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana María Doris. Me alegra escucharla y verla, hermanita Argenis. Qué alegría hablarte. Me agrada escucharla. No lo estoy Gracias, viendo. hermanita. Bueno, de verdad que pues son tantos los salmos que a uno le gustan, pero la parte del Salmo 27 dice, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si la confianza la he puesto en Él? Si mi confianza la he puesto en Dios. Salmo, Entonces, el Salmo 27. Salmo Entonces, 27. sí, que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de temorizarme si mi confianza la he puesto en Él? Entonces, durante esta semana, muy agradecida con Dios porque a uno el esposo de una sobrina, eh, le hicieron una cirugía ¿qué? De cadera. Fue una cirugía muy riesgosa. La columna pues fue afectadita, el fémur, entonces pues fue fuerte. Pero Dios me regalaba a mí ese versículo, lo traía a colación en ese momento y yo le decía al Señor al respecto de ese versículo al Egipto. Entonces hablaba y Dios como me fortalecía primero a mí para poder, o sea, llenarse uno primero de esa palabra de verdad para poder llevar esa palabra. Entonces ver uno la mano de Dios ahí tan linda y le decía también eso a él. Independiente de eso, la parte de Isaías 53, también donde el Señor nos ha regalado la promesa de que más herido Él fue por esas rebeliones, que fue molido por esos pecados y que el castigo de esa paz fue sobre Él y que por esa llaga existe la sanidad. Entonces le decía que gracias a Dios teníamos al médico de médicos. Entonces fue algo muy bonito de ver uno en el momento en que a uno le dicen, ¡ay, qué versículo! Y bueno, son tantos los versículos que a uno le gustan, de capítulos especiales, pero en este momento, o sea, estoy dando el testimonio de esta semana. Y lo mismo me pasaba con el niño, con Noita, cuando su bracito también fue partidito y esa situación tan fuerte. Entonces, ese es el testimonio que en esta tarde quiero dar de ese versículo, de esos dos versículos que el Señor me ha regalado. Gracias, hermanita Argenis. Gracias a usted, hermana María Doris. También en este Salmo 27 está un versículo que también me gusta mucho que dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Bueno, otro hermano, otra hermana que nos quiera compartir el salmo o el testimonio de esta semana. Hermana, el Salmo 23. El Salmo 23. Sí, señora, dice así. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me pastoreará y restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de, no leo Sombra, bien, aunque de sombra, ande en el valle de de sombra. sombrío de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Me prepararás una mesa en presencia de mis angustiadores y ungirás mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor Moraré. viviré para siempre. Dice aquí en esta versión, viviré para siempre. Aquí en esta dice, moraré por largos días. Gracias, hermana Dalila. En esta dice viviré para siempre. Es un salmo de promesa yo pienso que para el tiempo del fin deberíamos recordarlo siempre en momentos de angustia, porque Él es nuestro pastor y Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces me parece un salmo demasiado significativo para la vida de un cristiano. Amén, hermano. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano que quiera compartir? Está la hermanita Ana María Portilla, el hermano Jairo, el hermano Carlos, y le queda fácil. Sí, mi hermana Argenis. Pues los salmos, pues hay tantos salmos que el el salmo número 1, el 23, el 91 son los más preferidos en el caso mío, ¿no? Sí, Pero también está el salmo 37, que tiene una así. promesa muy bonita que es el salmo No he visto, 37, 5. no he Dice, visto justo. encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, ¿no? Y así hay muchas promesas en todos estos salmos. Entonces, yo el que más recito siempre, el que más, cuando no voy para alguna parte, o el que más me encomienda es en el Salmo 91, ¿no? Y aparte de los otros salmos también, el Salmo 123 también muy bonito. Eso es lo que les comparto, hermana. Bueno, gracias, hermano Jairo. Y si hubiese más hermanitos que acá en la sala del chat, muy seguramente cada uno tendría otros salmos especiales que de pronto en momentos difíciles han recordado las hermosas promesas que hay en estos salmos. ¿Alguien más? ¿Sí? Hermanito Carlos, Sí, debe arrimarse un poquito más el celular. Hermanos, ustedes escuchan al hermano Carlos, yo no lo escucho. No lo No, escucho, hermana, no lo Bueno, no escucho. lo escucho. no lo escuchamos, sí. Tiene mala señal allá donde está. Bueno, hermanos, mientras el hermano se puede comunicar con nosotros, mi salmo preferido, hermanos, es el salmo, así como decía el hermano Jairo, ¿no? Hay salmos especiales que recordamos y por las hermosas promesas que hay, o porque en determinado momento, con dificultades, con alguna crisis, nos hemos aferrado a esas promesas. Mi salmo preferido es el Salmo 1 y en esta noche vamos a repasarlo. Yo sé que se ha estudiado quizás años atrás o ustedes lo han hecho por su cuenta, pero los invito a que en esta noche lo tengamos abierto, el Salmo 1, y vamos a recordar ciertos aspectos de este Salmo. Así como decía la hermana Dalila que el salmo que ella leyó, el Salmo 23, es un salmo para esta época. La mayoría de los salmos, hermanos, como todo lo que escribieron los profetas, hay un escrito del Espíritu de Profecía donde dice que cada uno de los profetas antiguos habló más para este tiempo que para el tiempo de ellos. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y el Salmo 1 es uno de esos salmos. Acordémonos que en los salmos hay salmos mesiánicos, en donde se estaban escritas las profecías de todo lo que iba a suceder con la venida de nuestro Salvador, todo lo que iba a suceder alrededor de esos días,
de su muerte, de su crucifixión y muerte, de su resurrección, detalles de lo que iba a pasar en esos días. Por ejemplo, lo de las 30 monedas de plata. En fin, muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento están también relacionadas en los Salmos. ¿Por qué me gusta el Salmo 1? Porque en el Salmo 1 se habla de dos grupos. ¿Cuál es el título que tiene el Salmo 1 en sus Biblias, hermanos? Sí, hermana. En la mía, la versión que yo tengo en el momento, dice felicidad del justo. Felicidad del justo. Felicidad del justo. ¿Hay otro hermano que tenga otro título en su Biblia? La versión Reina Valera 2000. Bueno, entonces los hermanos no nos están escuchando. En la versión que yo tengo, el título del Salmo 1 es El justo y los pecadores. En este Salmo el Señor nos está mostrando a través de quien escribió este Salmo los dos grandes grupos que han existido, pero que para el tiempo de fin, Él da aquí unas características muy especiales que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver que realmente las estamos viendo, las estamos evidenciando, palpando en estos tiempos. Y empezamos entonces con el versículo 1. Si hay otras versiones, podemos también participar para que nos quede como más fácil comprenderlo. En mi versión ya les digo cuál es la versión que yo tengo, Reina Valera 1960. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el versículo 1. Tratemos de estudiarlo. Si pudiéramos por palabras lo hacíamos, pero vamos a hacerlo por frases. Bienaventurado el varón. Y todos sabemos qué significa la palabra bienaventurado. ¿La recordamos, hermanos? Sería bueno que todos aportáramos Feliz, feliz. Feliz, ¿cierto? Bienaventurado. Por acá encontré otros sinónimos de bienaventurado. Me gustó un sinónimo que encontré que decía dichoso, feliz, como dice el hermano Jairo, pero hay otro sinónimo que se le puede agregar y es privilegiado. Podríamos decir dichoso, feliz, privilegiado el varón. ¿Qué entendemos por privilegiado? Una persona privilegiada es la que tiene como ciertas, como dijéramos, ciertas prerrogativas, ciertas condiciones que quizás otros no tienen, ¿cierto? Y por el hecho de ser privilegiado, cuando una persona es privilegiada, ¿qué ocasiona esto en las demás personas, hermanos? A veces envidia, ¿no? A veces no, hermano Jairo, casi siempre en un mundo como estos, en las condiciones que vivimos, casi siempre eso ocasiona ser envidiado. Y a veces uno dice, siento envidia, pero no es una envidia mala, ¿no? Dice algunas personas, simplemente yo quisiera también tener esos privilegios, pero hay otros que sí con sentimientos no gratos, sienten esa envidia. Y realmente al estudiar este salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese varón, como dice el versículo 1, que ese varón
que no anduvo en consejo de malos, que no es que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esas tres condiciones lo hacen un varón privilegiado. Y cuando decimos varón, pues ya todos entendemos que ahí estamos todos, ¿no? No es solamente para el hombre, ahí está toda la humanidad, ahí encierra la mujer, encierra al niño, encierra al joven, al anciano, a la anciana, a todos. Y esas tres cosas que no hace él, que no está él comprometido con estas cosas, lo hacen un ser, un varón, un ser humano privilegiado. Quizás eso no lo entiende el mundo. Y cuando nosotros vamos a estudiar este Salmo 1, no debemos tanto mirar a lo que nosotros llamamos el común de la gente no cristiana, inclusive cristianos de otras denominaciones. Nosotros debiéramos más bien aplicarlo a nosotros y aplicarlo a nuestra amada iglesia, ¿sí? Una amada iglesia atacada, degradada, hasta donde hemos visto, hasta donde hemos observado a través de las muchas y muchísimas evidencias que se nos han compartido, ¿sí? En el momento en que nosotros realmente veamos el gran privilegio que es servirle a Dios, nuestra vida comienza a dar los cambios y los giros que deben dar. Hay un micrófono abierto. Ya, gracias porque interfiere el sonido. Entonces, hermanos, ese varón privilegiado tiene esas tres características y vamos a mirarlas. La primera es que dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué será no andar en consejo de malos, hermanos? ¿Ustedes qué han entendido con esta expresión? No andar en consejo de malos. Sí, adelante, alguien que iba a hablar. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermana Genis, quizás podríamos decir que el que no se mezcla, andan haciendo iniquidad, o que no se deja influenciar por malas amistades, con corazones pervertidos, digámoslo así, que no anduvo en esos consejos, o no se mezcló con estas ciertas malas influencias sobre él. Posiblemente, pues, es como lo que yo pienso. Con malas compañías. Gracias. Gracias, hermano. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver malos consejos a todo nivel. Y a veces lo miramos apegándonos mucho a la palabra consejos. Pero esa palabra también le pudiéramos buscar sinónimos, ¿cierto? Como por ejemplo, decretos o adiestramiento. Y lamentablemente, el mundo cristiano está siguiendo el consejo de malvados, creyendo que no los está siguiendo. Por ejemplo, hace algún tiempo, unos 3 años atrás,
hubo un consejo que se dio a nivel mundial. Y mucha gente lo siguió. Y uno dice, bueno, son personas que no tienen la luz, que no tienen el conocimiento, pero el mundo cristiano y especialmente el mundo adventista sí tiene esa luz que le hubiese, digamos, evitado seguir ese consejo. Y me estoy refiriendo al consejo que daban los científicos, los grandes de esta tierra, ¿sí? Los considerados científicos. Pues, los mal llamados expertos. Sí, de los que representan a la llamada falsa ciencia, sí, hermano Jairo, que debíamos hacerlo porque era por nuestro bien, por nuestra salud, e inclusive personajes mundiales a nivel religioso dijeron que debíamos hacerlo por amor, por considerar al prójimo. Y lamentablemente, pues, los líderes de esta organización salieron recomendando que debíamos atender ese consejo. Estaba ese, digamos, ese adoctrinamiento, ese adiestramiento estaba disfrazado de consejo. Y millones acudieron. Y como dice el hermano David, el de Brasil, se aplicaron la mordida, dice él, ¿no? Para hablar de aquella situación. Eso, hermanos, es andar en consejo de malos o de malvados. Sin necesidad de ser, nosotros no somos conocidos de esos personajes que dieron ese consejo al mundo. Nunca hemos hablado con ellos ni nos hemos sentado con ellos a hablar. Pero el mundo está siendo adiestrado, adoctrinado a que reciba y de esa forma anda en consejos de malvados. Todo ahora no se ve como es. No se le llama pecado, ni se le dice que es algo malo. Al contrario, ahora es confusión. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y cuando no se le llama de ninguna otra manera, simplemente se expresa de una manera muy sarcástica o de una manera muy fresca para decir, no, todo es normal, eso no pasa nada. Así de que, hermanos, estamos siendo sometidos a andar en consejo de malvados cuando el hombre decide apartarse del Señor. Por eso es un privilegio, hermano, servirle al Señor. El varón que evita estas tres condiciones de seguir consejos de malvados, de no andar en el camino de los pecadores, ni estar en compañía de escarnecedores, es bienaventurado y es un privilegio. Y vamos a ir entendiendo por qué es un privilegio. Ese privilegio nos va, pudiéramos compararlo, nos va como a rodear de una coraza, de un muro protector. Así como cuando decimos que el cumplimiento de la ley, de los 10 mandamientos del Señor, su santa ley, son para nosotros un muro, una valla protectora. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice el Salmo 5, versículo 9. Un hermano que nos lo lea, por favor. Salmo 5:9 Sí, señora. dice, en la boca de ellos sinceridad, sus entrañas malas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua lisonjean.
Ujú. ¿Mm? Porque en la boca de ellos, ¿quiénes son ellos? Esos malvados que están dando esos consejos, que están adiestrando, adoctrinando, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, solo mentiras. Pero la gente, como ellos son importantes, como son científicos, entonces le creemos a ellos. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué significa la palabra lisonjas, hermanos? ¿Alguna vez ustedes han encontrado el significado? Yo lo busqué y entendí que lisonjas son como esas palabras que uno le dice a las personas, mentiras disfrazadas de amabilidad, disfrazadas como de querer mostrar a la otra persona cosas que no son, pero que usted le está diciendo, adulaciones, mejor dicho, adular, es lisonjear. Bueno. En el Salmo 56:6, también vamos a ver lo mismo. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Salmo 56:6 dice, se reúnen, se esconden, miran secretamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Esos malvados que dan esos consejos para que el mundo los siga, se reúnen, hacen sus reuniones secretas, ¿sí? Planean, y una vez que exponen al mundo esos consejos, pues tristemente la gran mayoría han caído en esas trampas, en esos malos o malvados consejos. El versículo, la frase que sigue, le dice, ni estuvo en camino de pecadores. De pronto alguien que nos escuche va a decir, bueno, ¿y es que ustedes se creen santos? ¿Qué decimos ante eso, hermanos? No estuvo en camino de pecadores. Y esa expresión de camino la vamos a encontrar en algunos versículos que vamos a ver. Habiendo leído ya que es el hombre, el varón bienaventurado, el varón privilegiado, no sigue, no anda en el consejo de malvados, no sigue, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo apartarse de ese camino, hermanos? Del camino de pecadores. Todos somos pecadores, ¿cierto, hermanos? Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y estas personas que se están describiendo aquí en el versículo 1 de este salmo? ¿Cómo es el actuar, cómo es el pensar de estas personas que están siendo acá determinadas con digamos, con este adjetivo de pecadores? Bueno, pues entonces, hermanos, dice, estas personas son las que practican el pecado sin temor, sin ningún temor al Señor. Lo hacen abiertamente, lo hacen conscientemente, sin pudor, es decir, sin vergüenza. Antiguamente habían cosas que la gente hacía y las ocultaba. Hoy en día no. Se publican. Las redes sociales están llenas de eso. Todas las personas que están en esas redes publican cualquier cosa de sus vidas, porque como todo se ha normalizado, todo es normal. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. A eso se está refiriendo el Salmo cuando dice no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores.
el pecado hoy en día se publica. Se sienten inclusive orgullosos de practicarlo. No se humillan ante el Señor. No quieren andar bajo la ley del Señor y se rigen por sus propios consejos. Cada vez están más empecinados en considerarse pues, normal. Así es que podemos llamar o podemos identificar a los pecadores que habla aquí el Salmo 1. ¿Cómo debiéramos nosotros apartarnos de este camino? Porque lo que el Señor busca en su propósito, en su palabra, a lo largo de su palabra, es eso, que el hombre no transite más por ese camino de pecadores, por ese camino malvado, se aparte. ¿Cómo debiéramos nosotros alejarnos y apartarnos de eso y llegar a ser algún día ese varón, esa mujer, ese joven, ese niño, esa niña, privilegiados? ¿Cómo sugieren ustedes, hermanos, que eso pueda darse? Hermanos, Bueno, adelante, hermano. Yo pienso, hermana hermano, Genis, bueno, yo quisiera, sí, que pudiéramos escuchar. Hermanita Adelante, Ani, hermana. arrímese un poquito más el celular para que no se le oiga entrecortada. Sí, hermana, creo que la hermana Dalila iba a intervenir. Me parece que escuché a la hermana Dalila. pues hermana, como salió otra persona, me callé. No sé si puedo continuar. ¿Sí puedo continuar? Sí, adelante, Bueno, hermanita. gracias. Pues hermana, la pregunta que la hermana hace es que cómo haremos para guiar a los niños, si fue esa la o estoy mal. No, a todos, porque el consejo es que debemos apartarnos de este camino, ¿no? Sí, pero igual manera el ser humano se forma desde niño y tiene tendencia a cuando es adulto seguir cosas que de pronto le inculcaron en su niñez, aunque no todas las personas tienen el privilegio de ser guiados por sus padres en la niñez a hacer lo recto delante de Dios. Y ya cuando es adulto y no tuvo esa dirección de sus padres, pues es a través de un corazón de pronto noble, a pesar de que no haya tenido una dirección orientada hacia el temor de Dios, llega a ser un hombre apartado del mal y no andar en todos estos consejos que da el Salmo. Entonces, son muchos los factores, ¿no? Cuando una persona puede apartarse porque hay un instinto dentro del ser humano que le impide hacer lo malo, porque el mal está a la puerta de uno, o sea, a los oídos, a los pensamientos. A veces uno está bien cuando de pronto, a mí me ha pasado, llegan pensamientos oscuros y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Tenemos que reprender inmediatamente, porque el diablo no pierde el tiempo, hermano. Y si nosotros nos descuidamos en la oración, en el estudio de la Biblia, en la meditación, en leer libros que nos eleven el espíritu, el alma, a hacer lo bueno, pues fácilmente podemos caer en tentaciones ocultas, porque quién sabe yo qué hago, qué veo, qué miro, qué escucho. Yo puedo aparecer aquí como la santa de los santos, pero eso realmente es lo que yo estoy viviendo ante la presencia de Dios cuando estoy sola, cuando yo puedo evitar un mal presagio, un mal pensamiento, porque es que el Salmo nos está advirtiendo a nosotros cosas que de pronto nosotros en el nuestro diario vivir las tenemos que enfrentar con valentía, con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios,
pidiendo su intervención divina para que nosotros podamos permanecer apartados de los consejos de los malos y haciendo cometiendo pecados de pronto sin que nadie lo sepa. Entonces, o sea, la integridad de mi vida, de mi ser como persona, solo la conoce Dios y yo. Y eso que a veces ni uno mismo se conoce. Solo Dios es el único que puede enseñarle a uno a apartarse del mal y a hacer lo recto delante de los ojos de Él. Pues esa es mi opinión. Gracias, hermana Dalila. ¿Otro hermano iba a hablar? Bueno. ¿Cómo apartarse de ese camino que nos está advirtiendo el Salmo 1? Pues, hermanos, en la Biblia dice que hay dos caminos, ¿no? Un camino angosto, y ya nosotros sabemos qué significa ese camino angosto, qué significa transitar por ese camino angosto, qué significa transitar por el camino ancho y hacia dónde va cada uno, ¿cierto? A este varón del Salmo 1, varón bienaventurado, ese varón privilegiado, no le da miedo transitar por el camino angosto. Y así debemos nosotros llegar a estar en alguna condición, en la misma condición, de no tener miedo de transitar por ese camino angosto. Cuando nos vemos enfrentados a esto, comenzamos a hacernos una cantidad de preguntas, nos asaltan las dudas, nos asaltan una cantidad de temores. Pongamos un ejemplo sencillo, hermanos. Cuando escuchamos hablar, el Señor nos está todo el tiempo recordando que ya no debiéramos estar en las ciudades, que ya debiéramos estar en el campo, mucho rato. Pero enseguida nos llenamos de temores, de miedos. ¿Y cómo vamos a vivir allá? ¿De qué vamos a vivir? Este varón privilegiado, este varón bienaventurado del Salmo 1, no le tiene miedo, no se pregunta, no se inquieta, simplemente transita el camino que el Señor le está mostrando. ¿Cómo apartarnos de este camino? Pues el Salmo nos lo dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué significa esa palabra sino? ¿Cómo la pudiéramos reemplazar para que nos quede más claro el versículo? Podemos reemplazarla por la expresión en lugar de. Entonces vamos a leerla con la expresión en lugar de. Vamos a mirar que el versículo 2 quedaría así. En lugar de qué? En lugar de ir en el consejo de malvados, en lugar de ir en el camino de los pecadores, en lugar de sentarse en silla de escarnecedores, ¿qué hace este bienaventurado varón? En la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo que hace deleitarse en la ley de Jehová, meditar en ella de día y de noche. Eso es lo que le ha permitido a este bienaventurado varón. Estamos hablando de un varón en este salmo. Eso es lo que le ha permitido no estar en esas tres condiciones del versículo 1. Pero nosotros diremos, bueno, eso es tan difícil porque yo tengo que comunicarme con las demás personas. Yo no puedo estar aislado porque trabajo con más gente, estoy rodeada de muchísimas más gente. El Señor nos ha dado muchos consejos en donde debiéramos estar ya nosotros. Por desobediencia, por falta de fe, aún estamos
sometidos a un sistema babilónico. O estamos sometidos a trabajos con el Estado, trabajos que nos enferman a ratos, nos estresan y nos producen malestar, nos afectan la salud. Y todo porque nos ha faltado fe, nos hemos llenado de temor, de miedo a seguir por el camino. Y acordémonos de un sueño o una visión, no recuerdo si es un sueño, una visión de la Tunucuay, en donde ella veía cómo transitaba el pueblo de Dios. Y cada vez que se avanzaba, estaba más estrecho el camino. Y a medida que estaba más estrecho, ya el transitar no era tan fácil como fue al principio. Y que cuando iban por ese camino, pues uno cuando va de viaje, lleva muchas cosas, empaca muchas cosas. Y era tan angosto el camino y cada vez con más dificultad para transitar que tocaba dejar maletas, cosas que ya no se podían llevar. Y así nos va a tocar en momentos difíciles a los que, si estamos todavía en esos momentos de crisis que se vienen al mundo, abandonar muchas cosas que no las hemos podido hacer en momentos de tranquilidad, en momentos de paz que aún disfrutamos. Entonces, esa es la forma en que este varón ha podido apartarse, es meditando en la ley, dice, en la ley del Señor. Cuando hablamos de que deben meditar, esa meditación pues no es una meditación como la practican muchas personas. Es una meditación cristiana donde leemos la palabra, donde tomamos nota, donde subrayamos, en donde miramos qué significado tiene ese versículo para mi vida, cómo lo puedo aplicar, cómo estoy yo frente a esta amonestación que está el Señor mostrándome en lo que estamos estudiando. Esa es una forma de meditar. Cuando los profetas, los que escribieron, al hablar de que la ley fuera una delicia, de meditar en la ley, pues antiguamente se le llamaba la ley a los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, o algunos pueden tomarla como los 10 mandamientos. Hoy nosotros sabemos que la ley es toda la palabra del Señor. La Biblia es la ley para nosotros. Ahí están todos los mandamientos, los decretos, los consejos, todo lo que el Señor desea que sea hecho en nuestra vida por nuestro bien, para nuestro bien. La última parte del primer versículo dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa escarnecedores, hermanos? Para que de pronto en sus Biblias puedan colocar ahí el significado de la palabra escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué sinónimo le tienen ahí, hermanos, escrito a la palabra escarnecedores? Hermana Genis, en la versión que yo tengo dice burladores. Ajá, sí, Si no, las versiones dice burladores. Por acá tengo unas versiones, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. En la versión nueva traducción, algo así, viviente, dice, ni se juntan con burlones. Y en la lenguaje actual dice, ni cultiva la amistad con los blasfemos. La hermana Mónica
Dice hacer burla o mofa insultante. Bueno, no alcancé a leerle, ya le leo, hermana Mónica, el chat. Dice hacer burla o mofa insultante de alguien con el fin de ofender y afrentar. Gracias, hermana Mónica. Eso es lo que significa escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, esto sí que es algo que hoy abunda de una manera impresionante. Y no en el mundo común y corriente, hermanos, sino en el mundo cristiano. En las páginas de grupos adventistas o de otras denominaciones, se utiliza mucho lo que llaman en las redes sociales los memes para burlarse, para volver chiste todo, ¿sí? Hay unas citas bíblicas que ahorita las miramos que habla de los burladores del tiempo del fin. Eso significa escarnecedores, burladores y criticones de los cristianos, porque aquí se está refiriendo más a los burladores de las cosas santas, ¿sí? De las cosas sagradas. Por ejemplo, dice, recordemos en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Cuando Noé durante esos años estuvo predicando, dice que cada martillazo era una predicación mientras se construía el arca. Mucha gente fue impresionada, ¿sí? Y aún más fueron impresionados cuando vieron entrar los animales, ¿sí? Eso fue un acontecimiento jamás visto. Sin embargo, para otros, el viejito Noé fue motivo de burlas y se burlaban de Noé. Y de pronto los que al principio fueron impresionados por las palabras del predicador, por las palabras de Noé, por lo que él les anunciaba en esa época a ese mundo lo que iba a venir. Y cuando aún los animales entran organizaditos sin que nadie, digamos, visiblemente se viera quién los estaba dirigiendo. Pero cuando aparecen los sabios de la época, dando esos consejos de malvados, nos podemos imaginar que los científicos de la época comenzaron a decirles, no, eso es algo cíclico, algo que cada no sé cuántos años aparece, esto es normal, eso lo que leímos en el espíritu, hemos leído en el espíritu y profecía donde dice, no, eso nunca ha llovido, eso es improbable de que eso suceda, ¿sí? Ahorita de pronto los científicos, los expertos, de pronto no nos están dando tanta tranquilidad, sino quieren es como llenarnos de pánico, de una grande preocupación para llevarnos poco a poco al adoctrinamiento que se está haciendo, ¿sí? Con respecto a toda la situación ambiental que se está viendo en el planeta y quieren llevar así a las personas a que finalmente cada uno va a aceptar lo que se imponga, ¿sí? En la época de Noé, estos burladores hicieron su papel. Acordémonos que hay otro hermano que se acuerde de otro momento en que se vieron estos burladores y lo que sucedió, porque cuando el mundo llega como a ese estado de burla y que llegan a burlarse de lo santo, de lo sagrado, se derraman los juicios del Señor. Y eso fue lo que pasó en el diluvio. Argenis. Señora. Bueno, otro momento que hubieron burladores fue cuando los ángeles mandaron a Lot para que fuera a avisarle a su familia que esa ciudad iba a ser destruida y lo único que hicieron fue reírse de él. Estaba loco. Iba a descender fuego en el cielo y los iba a consumir.
Entonces recordé ese momento. La hermana Sí. Elena lo vive en sus escritos, así de esa Ujú. manera. Y muy seguramente los científicos de la época pues dirían llover fuego del cielo, si eso nunca se ha visto, ¿sí? Y lo mismo dirán ahora, eso nunca se ha visto, eso no es posible. Otra que me acuerdo es de los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo, que comenzaron a gritarle, sube calvo, ¿sí? ¿Qué siguió después de eso? Esos jóvenes fueron destrozados por creo que eran unas cosas, unos animales que salieron. O sea, hay un límite de la gracia del Señor. Cuando el hombre llega al punto de burlar y de escarnecer lo que tiene que ver con lo sagrado, ¿sí? Para Hermana, Navidad, sí, hermana. ahí, o sea, ese libro es profético, ese salmo es profético para Sí, el tiempo. como casi todos, hermana. Dime. Como casi todos los salmos, y este salmo es Sí, es así profético. como dice la lectura que les hice de un corto, no está completo, pero es un fragmento de lo que escribió Elena de White en Mensajes Selectos. Dice, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus palabras son válidas para nosotros. Y este es uno de esos salmos. Y lo que usted está diciendo ahí, que ellos no creían que iba a andar lloviendo porque nunca había llovido, que cómo iba a caer fuego del cielo si eso era imposible. En este momento las profecías hablan del calentamiento, dice que habrán que calentará el sol como 7 días juntos. ¿Y qué día, cuando estaba ese verano tan terrible? Un día me llamó mi hermana, yo estaba acá ya en Bogotá y me llamó mi hermana y me dijo, Dalila, se está cumpliendo la profecía. Y yo me asusté porque ella estaba angustiada y yo le dije, ¿y cuál profecía? Porque pues yo no sabía de cuál profecía me hablaba. Dijo del calentamiento del sol, subió a 40, a 52 grados la temperatura y todo el mundo se fue para el río porque ahí pasa el río por ese pueblo donde ella vive, en Fundación Magdalena, y el río estaba muy sequito y el agua estaba caliente y la gente no soportaba la calentura del agua. Entonces, a mí me dio miedo, yo me boté de rodillas porque pues estaba mi familia allá y pues sí, era alarmante porque dice que los ríos hervirán, que el mar hervirá como una caldera. Y si uno le predica eso a la gente se burla de uno. Usted está loca, ¿quién dijo que eso va a pasar? ¿Cómo se va a poner el mar como una caldera si eso es cuando se va a calentar toda esa agua, que no sé qué? Y la gente no cree, pero eso va a pasar. Y uno les dice que las aguas se van a convertir en sangre y tampoco creen. Pero si escrito está, se cumplirá porque la palabra de Dios no es para mentir, es para que se cumpla en su determinado tiempo. Ujú, si recordamos el estudio que se hizo el sábado pasado, que hizo Sebastián, hablaba de eso, cómo los científicos con la llamada falsa ciencia tranquilizan a la gente, ¿sí? La tienen calmada con sus explicaciones y eso hace parte de lo que aquí en el Salmo 1 nos dice que no anduvo en consejo de malvados. El consejo no es simplemente lo que nosotros llamamos un consejito, ¿no? Que me hizo actuar mal por aquella. No, aquí se está hablando de, de eso que llamamos nosotros adoctrinamiento, ¿sí? De ir llevando poco a poco al mundo hasta el punto donde ellos ya tienen planeado, ¿sí? Pero ¿cómo hace el hombre bienaventurado? ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios conoce, el pueblo de Dios ha estudiado y debe estudiar como nunca en estos tiempos eh, todo lo que el Señor ha colocado en nuestras manos, ha derramado luz, reforma pro salud, que eso, mejor dicho, si la iglesia adventista hubiese seguido con la misión
como para la que fue puesta en esta tierra, habría gente enferma, habría gente sumida en una cantidad de tristezas y agonías. Hemos callado, no le presentamos a la gente la reforma por salud, así la quiera escuchar o no la quiera seguir. Les hemos llevado las profecías, así las crean o no las crean. Es decir, la responsabilidad de los que hemos recibido luz es muy grande. Bueno, estábamos hablando entonces de los escarnecedores, hermanos, de que toda hora es chiste, toda hora es burla. Y tristemente, los jóvenes, los niños, están en esa, yo no sé cómo llamarlo, en esa moda. Los niños ahora se ríen y se burlan de todo. Hay cosas que yo me quedo aterrada y a veces les pregunto a los niños, pero ¿por qué se ríen de eso? De que el niño se cayó, se hirió, se maltrató, porque de pronto el niño cometió un error y todo es burla. Y yo le digo a veces, si hay algo gracioso para reírnos, debemos disfrutar de la risa, porque el Señor nos creó con la capacidad de reír, de alegrarnos. Pero no, una cosa es la risa y otra cosa es la burla. Y todo ahora es burla. Hay personas que al entablar una conversación, no hay nada, no hay ninguna conversación seria. No hay una conversación que uno diga valga la pena, sino es una risa de, de cosas, yo le llamo como ridículas, babosadas. Eh, yo no frecuento redes sociales, no tengo más en la que por el trabajo debo tenerla, en WhatsApp, pero por Face, por ejemplo, y otras redes sociales, hay personas, hay jóvenes que tienen unas que los llaman influencer, algo así. Y un día alguien me mostró un joven que ha estudiado en el colegio donde yo trabajo, que mejor dicho se estaba haciendo famosísimo, que se estaba haciendo, bueno, muy conocido ya, yo creo que ya va a salir de las fronteras del país. Y entonces me querían mostrar qué era lo que hacía. Y mientras ellos me lo mostraban, los muchachos eran toteados de la risa. Yo no encontré de qué reír. Ellos se quedaron así como serios cuando yo dije, miren, yo dije gracias. Unas cosas increíbles que no, eso no merece risa. Y uno dice, bueno, estos muchachos no han recibido la luz, estos muchachos están rodeados de todo esto. Pero lo más triste es que los jóvenes cristianos están en la misma tónica. Y lo peor es que cogen las cosas sagradas de risa. Alguien contaba que cuando se querían burlar de la reforma pro salud, salían con unas frases pues muy vergonzosas. Yo puedo dar testimonio de que se burlan del espíritu de profecía y se burlan de las personas que creemos que el espíritu de profecía, que la señora Elena de White, la profeta del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. El mismo espíritu que inspiró a los demás profetas que escribieron sus libros en la Biblia. Y para referirse a las personas que leemos y creemos en el espíritu de profecía, entonces unos pastorcitos, jovencitos que estaban ya para graduarse aquí en la universidad, nos llamaban los helenistas o los huaitianos. Yo no, en ese momento no relacioné qué era lo que estaban diciendo. Yo les pregunté, ¿qué son helenistas? Porque cuando yo estudié, sé que había una expresión de decir helenistas como a un grupo de griegos. Pensé que estaban hablando de eso. Entonces yo le pregunté, ¿qué es eso de helenistas?
o haitianos, digo, esos que a toda hora es, ¿qué dice Elena de White? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Esos son burladores, hermanos. Se están burlando de la inspiración del Espíritu Santo a la profeta del Señor. No hemos visto en los videos pastorcitos chistosos que tienen que hacer reír y carcajear en un sermón para que pueda ser calificado como de agradable. De esos tenemos muchos ejemplos, ¿sí? O que han llevado a plataforma payasos. Ahora, esos pastores, ¿cómo podemos llamar a esos pastores que llevan a estos jóvenes a esos campamentos? Y hartas evidencias hemos visto de lo que sucede en los campamentos. Ellos los podemos incluir acá en donde dice consejo de malvados. No están llevando esos muchachos, a estos jóvenes, en consejo de malvados. Los están adiestrando, están siendo adoctrinados. Bueno, entonces vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Hermano, que lo consiga, por favor, no lo puede compartir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Bueno, yo lo encontré. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sabiendo que en los postreros días, y estamos en los postreros días, hermanos, vendrán burladores. Se burlan de lo que está escrito en la palabra. Se burlan de todo lo que les parece que es para hacer burla. Y hay otra que está en Judas 18. Judas 18 está antes de Apocalipsis. Si uno lo encuentra, Judas 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso hemos dicho, hermanos, que este salmo, como muchos, si no todos los que están ahí, fue escrito más para estos tiempos que para el tiempo de los profetas que los escribieron. Bueno, entonces pasamos al tercer versículo, al tercero que dice, será como árbol, sigue hablando de ese varón bienaventurado. Ahora ese varón bienaventurado, ese varón privilegiado, lo viene a comparar como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y eso también ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, porque el Señor nos está comparando con árboles. Hay una comparación que si algún hermano sabe el versículo, yo sé que está en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, pero no recuerdo el versículo, donde la tsunamita ahí se compara al Señor Jesús con un árbol. Busquemos el Cantar de los Cantares, que lo encuentre primero, por favor. Capítulo 2. ¿Alguno lo encontró ya? Capítulo 2.
A ver si encontramos el versículo donde ella lo relaciona como un árbol de fruto dulce. Capítulo 2, hermana. Sí, sí, hermana. Versículo 3, el versículo 3, pues. El hermano Carlos, no sé, medio, por ahí escuché como al hermano Carlos. Sí, Hermano Carlos dice el versículo 3. Versículo 3 dice, yo no lo he podido encontrar. el hermano Carlos dijo que el versículo 3 Del 2, de Cantar de los Cantares 2:3 dice, como ¿qué el dice? manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Ujú. Y Entonces ahí su está fruto comparando, fue dulce a mi paladar. ahí está comparando al Señor Jesús con un árbol, habla del deseado, de un fruto muy dulce al paladar. Y el Señor Jesús también nos compara a sus hijos, quiere que sus hijos, y en este caso el varón del Salmo 1, lo está comparando con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado es un árbol que tiene raíces profundas, ¿sí? Un árbol que puede venir las tempestades, pueden venir los ciclones, los huracanes, pero mientras su raíz esté profunda, bien arraigado, va a resistir. Ese árbol está junto a corrientes de agua. ¿Qué le pasa a un árbol que está junto a corrientes de agua? Es un árbol que está todo el tiempo tomando el agua que requiere a través de sus raíces, porque los árboles de Carlos Gómez, Lucas 23:21, nos dice el hermano Carlos que leamos Lucas 23:21. ¿Algún hermano que lo busque, por favor? Lucas 23:21. Ese árbol está tomando el agua necesaria, porque el árbol mientras tenga agüita, mientras tenga en esa agua vayan disueltas, digamos, las sales minerales y reciba el sol, con eso tiene el árbol para estar produciendo sus frutos y sus hojas verdes. ¿Algún hermano ya consiguió Lucas 23:21? Sí, ya lo hermana, tengo. Bueno, ya, gané 3. pues dice, hermano? aquí Lucas 23:21 dice, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Entonces sería Lucas 20, yo leí mal. sí, no concuerdo. Lucas 23:18, hermana, ¿qué dice? 18. Sí, dice, pero toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con él y soltemos a Barrabás. Entonces no concuerdo. Lástima que el hermano no tiene buen audio para que nos hubiese explicado esa parte. Bueno, ese es una... 31. Ah, sí, hermana, el 31. El verso 31, hermano. ¿Qué dice, hermano? Sí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Obviamente, si el árbol verde lo quisieron cortar, derribar, que estaba verdecito, que echaba buenos frutos, que está hablando de Jesús, ¿cuánto no harán con el seco? Cuando un árbol, perdón, se seca, ¿qué hacen con él? Pues lo cortan y lo meten al fuego, lo queman para leña. Entonces ahí se está comparando también al Señor Jesús con un árbol, y el Señor Jesús nos compara con un árbol y por eso nos habla de dar buenos frutos, ¿sí? Y este varón comparado con un árbol dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
¿qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana, no? Él le pidió agua y él quería llenarle, o sea, él quería darle de un agua, él le ofreció darle de un agua que ella no iba a experimentar nunca más sed, ¿sí? Esa agua llenaría todos los vacíos que tenía esta mujer, que tenía sed del alma, ¿sí? Entonces, nosotros como árboles debemos tomar esa agua de vida que es el Señor Jesús. Él también se llamó a sí mismo, se comparó con el agua de vida. Y el Señor, al hablar de los frutos, pues Él espera que nosotros demos ese fruto que está descrito en el libro de Gálatas, ¿no? Que ahora ese fruto contiene el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. Y cuando nosotros damos frutos, que el Señor espera que demos esos frutos en su tiempo, pues ese fruto, los frutos son para que los coman las personas, ¿cierto? Para que los coman, los disfrutemos por su sabor, por su buena pulpa, carnosidad. Entonces, ese fruto representa, digamos, como el trabajo misionero, el dar el mensaje a la gente para que deguste también ese fruto, ¿cierto? Para que conozca a la fuente de vida, a la fuente de agua. Yo busqué si había alguna explicación de lo que significan las hojas. Dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Busqué en la última parte que tienen las Biblias, donde uno busca palabras que lo llevan a unos versículos. Para hojas no encontré más sino hojas cuando está la hoja seca, ¿no? Pero pues me acordé de lo que sucedió con la higuera, la parábola de la higuera, cuando el Señor Jesús habló de que era una higuera donde se le había buscado el fruto. Desde lejos la higuera se veía muy bonita, tenía mucho follaje, sus hojas estaban verdes, pero no tenía frutos, ¿no? Entonces, esa higuera se comparó con el pueblo judío. Entonces, no sé si pudiéramos decir que esas hojas digamos, es como la profesión que uno hace de ser cristiano, eh, a través de unas doctrinas que uno ha creído, ¿cierto? Que uno ha estudiado se ha dado cuenta que son las doctrinas, digamos, en el caso nuestro, las doctrinas establecidas por los pioneros, el espíritu de profecía, durante esos primeros 50 años. Pero nosotros ahí no nos podemos quedar en simplemente profesarlas y que no nos vaya a pasar como la higuera, que solamente tengamos hojas abundantes, pero no demos frutos. Entonces, de pronto esas hojas que no caen, es una hoja que está verde, pudieran representar digamos, las doctrinas que no van a perder su color, porque la hoja cuando va a caer, comienza a amarillarse y cae, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude para que nuestras hojas, nosotros como árboles, que el Señor nos quiere ver árboles frondosos, con hoja verde con fruto, ¿sí? Que cuando alguien venga a buscar algo en estos árboles, encuentre frutos. Vamos a mirar la última parte y luego hacemos una comparación con otro salmo. Vamos así al versículo 4, donde dice, bueno, primero habló del primer grupo, del versículo 1 al versículo 3, está hablando del primer grupo que llama aquí el justo, o los justos, está representando. En definitiva, está hablando ese hombre bienaventurado que no tiene estas tres condiciones de andar en consejo de malos, de no estar en camino de pecadores, de no sentarse en silla de escarnecedores, que su delicia está en la ley de Jehová, que medita en ella de día y de noche,
que es comparado como ese árbol que está arraigado, sus raíces están bien profundas, está recibiendo el agua de vida, que está dando frutos. Ese primer grupo, pues indudablemente es el grupo de los sellados, de los que van a estar sellados. Y el segundo grupo va del versículo 4 a versículo 4 y 5. ¿Qué dice del otro grupo? No así los malos. Y ahí los describe. ¿Cómo son los malos? ¿Cómo son los pecadores? ¿Cómo son los que son escarnecedores? Son como el tamo que arrebata el viento. Los hermanos que de pronto han cultivado, que han estado más tiempo en el campo, se dan cuenta que cuando se recoge una cosecha, si sea, ha pasado alguna máquina que ha cosechado, en ese terreno queda una cantidad como de restos de vegetal, de hojas secas, que si uno les pusiera un ventilador o una corriente de aire, eso se levanta. ¿Sí? Dice que ellos son como el tamo que arrebata el viento. Yo busqué la definición de tamo y entre las que miré decía que es material como pelusa que no tiene peso, no pesa casi nada, por eso las arrebata el viento. Y eso de pronto nos puede llevar, hermanos, a pensar en lo que le sucedió al rey Belsasar, cuando la mano que escribió en la pared, entre las cosas que le dijo, era que había sido pesado y había sido encontrado falto. O sea, no pesó nada en la balanza. Así pasa con el que está describiendo aquí a los malos. No pesan, no van a tener ningún peso en la balanza. Los arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué pasará con aquellos que están incluidos en aquellos malvados que dan malos consejos, malvados consejos, con los pecadores, como los describimos aquí, como aquellos que practican el pecado sin temor, sin pudor, sin arrepentirse, y no porque el Espíritu Santo no contienda con ellos, sino porque ya ellos, ya su corazón, su mente está muy entenebrecida, con aquellos que publican sus pecados con orgullo temerario, dice, no se humillan ante el Señor, no quieren estar bajo la ley del Señor, se rigen por su propio parecer, por lo que les parece, por los consejos que ellos mismos se dan, que están empecinados en considerarse que ellos son más sabios y más prudentes, ¿sí? ¿Qué pasará con ellos en el juicio? ¿Qué pasará con ellos cuando sean pesados en balanza? El Señor nos conceda todo el discernimiento que debemos tener para no estar en ese grupo, hermanos. Aquí el Salmo 1 está hablando de los dos grupos que existen, que han existido y que se van a caracterizar aún más en estos tiempos finales. Hay un versículo el 36, vamos al Salmo 36, del 1 al 4, y luego vamos a ver uno que hay en Jeremías, lo encuentro acá, Jeremías 17, del 7 al 10,
que es como si fuera el Salmo 1, pero en otras palabras. Entonces miremos el Salmo 36, hermanos, que nos va a ayudar como a ampliar, a que entendamos y comprendamos mejor el propósito del Salmo 1. Salmo 36, del 1 al 4, y aparece con el título de la misericordia de Dios. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es otra característica del segundo grupo del Salmo 1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea. Ahorita hablamos de la palabra lisonjear. Es como decir, se da, que tenía por acá la definición. Es como si él mismo se felicitara. Se lisonjea es cuando a alguien le gustan las lisonjas, le gusta que lo adulen, que lo lisonjeen, que lo feliciten, que lo admiren, ¿sí? Pero acá está diciendo que él mismo se lisonjea. En el segundo grupo, la característica de ese segundo grupo, él mismo se felicita, él mismo se admira a sí mismo, porque yo soy más que aquel, o porque yo soy más astuto, ¿sí? Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Eso no, eso Dios está muy lejos por allá, eso no, eso que está escrito, eso quién sabe si eso se va a cumplir o eso, quién sabe quién escribiría eso, porque yo he escuchado personas así, ¿sí? Que piensan que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Esos son a los pecadores que menciona aquí el Salmo 1 cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hermano, ¿qué quiere decir que ha dejado de ser cuerdo? Bueno, ¿Qué significa? lo contrario de cuerdo podemos decir loco. Lo contrario de cuerdo es Así lo loco. contrario. Es, Hermano, está la loco. maldad, sí, el pecado enloquece, hermanos. Por eso yo les decía al principio que bienaventurado el varón, privilegiado el varón, privilegiado si nosotros podemos ser contados entre los justos, hermanos. No hemos quizás nunca sacado un listado de los privilegios que nosotros tenemos y podemos llegar a tener al querernos, al querer someternos por nuestra propia voluntad y por amor a Dios, a su santa ley. Eso es un privilegio. Hermano Carlos, no le alcancé a leer. Ya le busco acá en el chat. Dice, el hermano Carlos dice, desequilibrado, insensato. La hermana Mónica dice, ha dejado de hacer el bien. Gracias, hermano. Entonces, mire, dice el versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El pecado, la maldad enloquece, hermano. Hace tiempos nos dieron una capacitación sobre los problemas mentales. Y ahorita lo que hay y lo que abunda son problemas mentales. Si alguna vez vemos alguna cosa en la televisión,
una cosa sucede y alguien nos comparte. Uno lo que ve es locura. Y en esa capacitación nos decían que una persona que se acostumbró a hacer el mal, una persona que ha cometido una cantidad de cosas horrendas en su vida, su cerebro se achica. ¿Y por qué se achica? Porque la masa gris, en donde está, en nuestro cerebro tenemos dos tipos de materia blanca y materia gris. En la materia gris están las neuronas y especialmente en nuestro lóbulo frontal abunda la materia gris. Y esas neuronas, por la alimentación, por lo que se ve, por el tipo de vida que se lleva, ellas cuando van quedando y eso hace que las personas, hay mucho problema mental, impresionante. Y finalmente dice, medita maldad sobre su cama, mientras el bienaventurado varón del versículo 1 dice que medita en su ley día y noche. ¿Qué hacen los del otro grupo? Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El varón bienaventurado ha querido desechar, no va por el camino de pecadores, por el camino no bueno. En cambio, este sí, por el camino no bueno y el mal no aborrece. No recuerdo dónde dice, de pronto el hermano Carlos sí nos puede acordar en dónde está, donde dice que que el temor a Dios es apartarse del mal, es decir, no seguir el camino de pecadores, es apartarse de ese camino no bueno. El temor a Dios es no sentarse en silla de escarnecedores. Entonces, este Salmo 36 nos amplía lo que sucede con el segundo grupo del Salmo 1. Y Hermana, bueno, sí, hermanita. usted me permite compartirle el verso 9 del Salmo 37 que dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Es un Ahí privilegio. menciona dos grupos ahí. Sí, acá dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y mire lo que dice el 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Y nos queda tiempito para mirar Jeremías 17, hermanos. Los invito a que abramos en Jeremías 17, vamos a mirar del 7 al 10. Esos versículos son muy conocidos. Vamos a buscar entonces Jeremías. Lo leo, hermanita. Sí, señora. Bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en él. Será como árbol plantado a la orilla del agua, que junto a la corriente echa sus raíces y no teme cuando viene calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. ¿Sigo? Sí, puede seguir en el 9 y hasta el 10. Engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Para cada uno lo que merece. Si nosotros comparamos con el Salmo 1, está diciendo exactamente lo del Salmo 1 en los dos grupos. Por ejemplo, en el 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahí se está refiriendo al segundo grupo caracterizado acá en el Salmo 1. Ya en el versículo 5, en el versículo 6, sigue diciéndole, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Ahora viene hablando del primer grupo, de los que están caracterizados como el bienaventurado el varón. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es ese varón que medita en su ley día y noche, que la ley para él es una delicia, porque será como árbol, nuevamente lo compara, como árbol plantado junto a las aguas. ¿Y quiénes son las aguas? ¿Quién es esa fuente de aguas? El Señor Jesús, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Que así venga el calor, Él está rodeado de esas fuentes de agua. Así venga el calor, la sequía, dice, su hoja estará siempre verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Ese árbol no deja de dar su fruto, así vengan los tiempos difíciles, las tormentas. Termina el Señor, engañoso es el corazón, sabemos que el corazón es la mente, ¿no? Engañoso es la mente más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso nosotros no nos podemos guiar por los sentimientos, sino por lo que está escrito. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Su camino. Por eso el consejo es no estar en camino de pecadores. Y ya hemos leído cuál es ese grupo de pecadores. ¿Qué características tiene ese grupo? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y finalizamos el Salmo con el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda o el camino de los malos perecerá. Entonces, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes del Salmo 1. Y como resumiendo, ¿no? Digamos que el Señor, a través de quien escribió este salmo, y muchos de los salmos de este libro, de la palabra del Señor, de la Biblia, nos ha dado muchos ejemplos de lo que ha sucedido con los que han escogido no apartarse del Señor, no sentarse en silla de escarnecedores, no seguir el camino de los pecadores, no seguir el consejo de los malvados. ¿Cuál fue el consejo que recibieron los jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia? A ellos se les dio un consejo, que debían alimentarse con los alimentos que el rey pues tomaba, ¿no? Se iban a alimentar sentándose a la mesa del rey tomando los mismos alimentos. ¿Qué le hubiera pasado a estos jóvenes si hubieran aceptado ese consejo? Hubieran estado preparados. Dice que ellos pasaron esa prueba. Muy seguramente en casa los habían educado
los habían preparado para cuando de pronto no estuvieran en casa y ya pudieran ellos tomar decisiones. Así también tenemos que hacer nosotros, hermanos. No seguir esas tres condiciones que tienen el segundo grupo de los del Salmo 1. Cuando yo estuve en esa capacitación me impresionó mucho las imágenes que nos mostraron de un cerebro sano, de una persona que no tiene problemas mentales, con las personas que tienen problemas de tipo mental, que hoy abundan, están por las calles, están en las cárceles, están hasta en los sitios que uno menos cree. El cerebro se achica un poco. Eso hace que pierda capacidad de discernimiento. Es como si uno, hay una palabra que uno dice, no, está como entontecido, ¿no? O sea, como que no entiende, como que no puede ya digerir muchas cosas de las que se les habla. El mundo no está cuerdo, el mundo está loco. El pecado, el apartarse del Señor, produce locura. Y a raíz de eso es lo que estamos viendo, lo que estamos evidenciando. Y lo más grave, aún hermanos, es que estamos en la época de juicio. Y hace algunos días volví a escuchar un estudio que le dije al hermano Carlos que volviera a compartir sobre el cierre del tiempo de la gracia. Y ahí en el estudio se habla de que en la época de la hermana White, ella escribió 1800, casi 90, ella habló de que estaba por iniciarse el juicio de los vivos. Y hay muchos ahora hablando de que el juicio de los vivos va a ser después de del cierre de la ley dominical, que han puesto fechas. En el 2015 empezaba el juicio de los vivos. Y la hermana Juan escribió en esa época que estaba por empezar el juicio de los vivos. Nosotros no estamos preocupados por fechas, nosotros no debemos preocuparnos por las fechas, debemos preocuparnos es por hacer la voluntad del Señor, por estudiar, por conocer, porque el Señor ha dicho que un pueblo que no escucha a sus profetas es un pueblo que se va a disipar. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, quería compartir con ustedes este salmo, que lo tengamos ya grabado en nuestra mente y teniendo muy claro lo que significa este salmo para nosotros en estos tiempos. Tiempos de burladores, tiempos de personas que se lisonjean de ser como son, tiempos donde el pecado se publica, tiempos donde no hay pudor, donde se exalta lo malo y a donde a lo bueno se le dice malo. Entonces, hermanos, si hay algún aporte, algo que ustedes quieran compartirnos, todavía quedan unos minutitos. Sí, hermanita Argenis, el hermano Carlos nos comparte a Job 28:28, donde dice, y dijo al hombre, venerar al Señor es la sabiduría y apartar mal es la inteligencia. Ese es Job 28, 28. 28. Sí, 28:28. Para subrayarlo. Aquí dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Gracias, hermana. Hermana Argenis,
Me llama Señora. mucho la atención. Me llama mucho la atención Jeremías 17, 17. sí, 17:5, donde dice que así dice el Señor, maldito el que confía en el hombre y el que se apoya en la carne, y su corazón se aparta del Señor. Entonces, el Señor maldice al que confía en el hombre y por ende se va a apartar del Señor, ¿sí? Porque al yo confiar en otro hombre, ya no sigo confiando más en Dios, sino que voy a confiar es en los hombres. Ah, no, es que es lo que el pastor diga, no, es que esto es lo que me han enseñado a mí, entonces aquí me quedo en esta organización, sea la católica, sea Testigo de Jehová, cualquier otra organización religiosa. Entonces, por eso es que, hermana, muchos van a ser los perdidos, porque se apoyan en la carne, como dice acá, y vemos cuál es la consecuencia que dice al final del versículo. Su corazón se aparta del Señor. Eso es lo que pasa al final. Pero miremos que en el verso 7 dice, bendito el que confía en el Señor. Aquí hay una bendición. Hay una maldición para el que confía en el hombre. En el verso 7 hay una bendición en el que confía en el Señor y pone su esperanza en él. Entonces, para analizar estos dos versículos bíblicos que nos enseñan, nos dan en el verso 7 nos dan una contraparte de lo que es el verso 5, que es una bendición para el que confía en el hombre o se apoya en la carne, es lo mismo, se apoya en otro hombre. Gracias, hermanita. Sí, entonces en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Entonces ahí está incluyendo lo que dice acá en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no está en consejo de malvados, en camino de pecadores, pero el apartarse del Señor lo lleva a eso, a estar en consejo de malvados, en camino de pecadores, en sentarse con los burladores y hasta participar de esas cosas abominables, ¿no? Y en cambio en el versículo 5 pues está el que se ha apartado y por eso recibe la maldición, el que se aparta de Jehová. Bueno, hermanitos, entonces vamos a orar. Hermana Ángela es tan amable y nos Amén. da la oración. Amén. Oremos. Amén. Amén. Cariñoso y eterno Padre, Amén. en esta noche venimos a usted para darle la gloria, la honra y la alabanza. También venimos muy agradecidos por los maravillosos cuidados que has tenido con cada uno de nosotros durante esta semana que ya pasó. Gracias, oh Padre eterno, porque por todas las bendiciones que nos regalas a cada día, porque cada día haces que el conocimiento aumente en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos lleva siempre a la verdad, nos conduce a ella, oh Padre Celestial. Amén. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos solamente en su poder, a creer en usted primero que todo, mirarte, levantar nuestras cabezas y mirar solo el ejemplo de Cristo, solo nuestro amado Salvador que estuvo en esta tierra, también con una naturaleza caída, pero en esa misma naturaleza él pudo vencer las acechanzas del enemigo. Por Amén. favor, Señor, por eso le suplicamos que nos ayudes a que a cada momento sea victoria tras victoria, que la justicia de Cristo nos la imparta su Padre Celestial para que podamos vencer. Amén. También en esta noche venimos a usted para pedirle por la salud de nuestro hermano Carlos, para que sea usted orando poderosamente, que lo van a intervenir en su próxima cirugía, que nuestro hermano Carlos pueda irse recuperando pronto para que vuelva a retomar, Señor, sus actividades misioneras con su familia, el cuidado de su madre, el cuidado de su familia. Amén. Fortalece a toda su familia en estos momentos. Amén. También en este momento estamos pidiendo por la salud de nuestro hermano Willington, para que usted, Señor, obre con poder también en él y pueda recuperarlo de este problema. Amén. Señor, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre a nuestro lado, gracias por
llamarnos sus hijos, ¿sí? Porque así nos llamó el Señor Jesús, sus hermanos, y por ende, Señor, así nos llama a sus hijos. Amén. Ayúdanos a seguir perseverando, fortalécenos en la fe, que no falte la fe en cada uno de nosotros. Bendice a su remanente en todo el mundo, para que podamos seguir adelante fortalecidos, apoyándonos los unos a los otros y orando unos por los otros. Amén. Quédate con nosotros en este tu día santo y ayúdanos, Señor, a hacer su divina y santa voluntad, porque estas peticiones se las dejamos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Y amén. y amén. Amén.